¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ya. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a pasar las clases con mi persona. Comunicarles, jóvenes, de que ya ando repitiendo siempre de que 3 semanas es muy breve tiempo para que podamos avanzar algo o conocernos, pero de alguna forma nos tenemos que adaptar. Entonces, hoy vamos a avanzar un tema y ya les he subido al Classroom su tarea que deben hacer. Una vez de que avance este tema, ustedes pueden cortarme en el momento que crean conveniente si tienen alguna duda. Y luego para el próximo lunes, porque vamos a tener una clase semanal, yo ya les voy a tomar evaluación sobre las hernias plurales, las umbilicales y las posincisionales, que es la tarea que tienen para ustedes. Hasta el sábado, como han debido ver, tienen una fecha y una hora para subir sus trabajos y más allá, aquellos que suban fuera del horario establecido van a tener una especie de sanción donde la nota siempre es menor. Entonces, yo les ruego, por favor, de que cumplan con todas las especificaciones. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento de la tarea y sobre este avance de materias? ¿Ninguna? No, doctor, está claro. Bueno, entonces avanzamos, jóvenes. ¿Perdón? Doctor, solo es un PDF, o sea, no entiendo muy bien esto. ¿Hacer alguna diapositiva o algo? No, y no en PowerPoint, o sea, en PDF nada más, o sea, lo que quiero ver es que redacten, pero bien que me estás haciendo esta pregunta para recordarles nuevamente. Jóvenes, en anteriores grupos ya ha sucedido y ya se les ha llamado la atención, no quiero un copy-paste, sino quiero que ustedes vayan, estudien, tengan una buena bibliografía lo más actualizada sobre el tema y hagan un resumen de cada una de las hernias, o sea, por eso le estoy pidiendo en PDF, porque si quisiera que hagan en slides, les pediría que hagan en PowerPoint. ¿Ya? Oye, está bien, ok. Listo, gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces el tema de hernias. Les voy a dar primero en general y después un poco en específico. ¿Qué es una hernia? Se la define como la protrusión o salida, acuérdense, ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio natural o un defecto de la pared abdominal anatómicamente constituida. Esta yo creo que es la mejor definición sobre las hernias de las paredes abdominales. Vean, están observando acá, esta es una imagen de una hernia inguinal probablemente directa porque está en el canal inguinal, pero esta ya es una hernia inguinoescrotal indirecta y ustedes me dirán por qué la seguridad de que es indirecta, porque todas las que son inguinoescrotales tienen esa particularidad. Una directa no llega hasta las bolsas escrotales. Bien, entonces para hablar sobre hernias, deben ustedes reconocer dos factores que son muy importantes. Uno los llamados predisponentes y otros los desencadenantes. Los predisponentes son aquellos que muy rara vez se modifican, principalmente la edad, el sexo y la herencia. Eso es difícil de modificar. Pero sí la obesidad, porque el paciente puede disminuir de peso y por lo tanto disminuir a ese factor de riesgo. En cambio, en los desencadenantes, ya tenemos que todos aquellos tienen un factor común. A ver si alguien me puede decir cuál es el factor en común sobre todos estos signos y síntomas que están viendo en los desencadenantes. ¿Alguno? Yo, doctor, Sí, aumento de la presión intraabdominal. muy bien. ¿Cómo te llamas? Porque no estoy bien tu nombre. Alexander Subieta, doctor. Ya. Muy bien, entonces, Alexander. Toda la disnea, la tos, la constipación, el trabajo forzado, el embarazo y una hiperplasia prostática producen un aumento de la presión intraabdominal. Por lo tanto, esto lleva a que se desalojen las vísceras de la cavidad abdominal hacia la pared y ya pueden ser por un orificio natural o un orificio o defecto de la pared abdominal. ¿Cuáles son los componentes? Ya saben, cuello, cuerpo y fondo, que corresponde al saco herniario, y el contenido,
que normalmente está ocupado por las vísceras más próximas y con mayor movilidad. Entre ellas el intestino delgado, puede ser el colon sigmoide, podrían ser los trompas de falopio y los ovarios, etcétera. Aquellos que gocen de un buen nexo y que permita una movilidad, se permite que ingresen hacia las regiones. Las zonas herniógenas, tenemos la región inguinal, la crural, la umbilical, la epigástrica, que es en el... A ver, la inguinal está en el canal inguinal, la crural, que sale por el orificio crural, la umbilical, que se sitúa por debajo del ombligo, la epigástrica, aquella que aparece entre una línea vertical que se extiende desde el apéndice sifoides hasta el ombligo. En las regiones laterales vamos a tener las hernias del triángulo de Petit y el cuadrado de Greenfeld. Y por último, en la región pélvica ya tendremos la región obturatriz y la isquiática, que son unas variedades de hernias muy raras y complejas. Entonces, ¿cómo deben clasificar ustedes las hernias en general? De acuerdo a su localización, condición, contenido y etiología. Por su localización, entonces, llamaremos inguinal, crural, umbilical, epigástica, de Spiegel, etc. Por su condición, que aquí es una parte muy importante que ustedes deben saber. Reductible e irreductible. Las reductibles se subdividen a su vez en coercibles e incoercibles. ¿Quién me puede dar una definición a qué se llama una hernia coercible y cuándo es incoercible? Doctor, Sí, dime. coercible sería cuando se puede reducir esto con maniobras manuales y este se queda adentro del abdomen en reposo. Y incoercible será la salida de la hernia y esto se puede reducir también con maniobras manuales y también a menor esfuerzo de la salida. Ya. Entonces, las coercibles son aquellas que con una reducción manual retornan hacia la cavidad abdominal y se quedan ahí. Las incoercibles son aquellas que una vez de que con la maniobra manual se las reduce a la cavidad abdominal, se retira la mano y vuelven a emerger. ¿Entendido? Esas son las reducibles. Las irreductibles pueden ser también crónicas y agudas. Un ejemplo de crónica, ¿quién me puede dar? Que no se las puede reducir. ¿Alguno sabe? Bueno, vendría a ser una hernia postincisional con pérdida de derecho a domicilio, o sea que todo el intestino está generalmente en el saco herniario y no se va a poder reducir porque no entran, pero están crónicamente ahí desde hace mucho tiempo y no producen lo que se denomina el atascamiento y la estrangulación. El atascamiento está traducido nada más que en la obstrucción intestinal o en la incarceración, que se la denomina, y las estranguladas son aquellas que están, además de obstruidas, comprometidos su riego sanguíneo. Y por último tendríamos las hernias deslizadas. El contenido, por su contenido van a ser el epiplón mayor o el aumento, el enterocele, o cuando está pellizcado el borde antimesentérico se denomina hernias de Richter. Pueden también estar ocupadas por el colon, los dos segmentos más móviles que tiene es el ciego y el sigmoides, el apéndice, y cuando están el apéndice se denomina una hernia de Spiegel y cuando tiene un divertículo de Meckel en su interior se denomina hernia de Litre. Y por su etiología ya saben, pueden ser congénitas cuando nace el paciente con una hernia y las adquiridas cuando por efecto de factores predisponentes llega a desarrollar esto. Y recidivada será aquella hernia que se ha presentado después del tratamiento de una hernia primaria. Todas las hernias, y acuérdense, generalmente son asintomáticas u oligosintomáticas. ¿Qué significa esto? Que dan muy pocos síntomas. Pero cuando se presenta el dolor,
y ya generalmente se acompaña de de otro signo que es la presencia del tumor. O sea, no es un tumor en sí, pero a la aparición de una masa se la denomina tumor. Y cuando estos dos se quedan fuera de la cavidad abdominal, pueden presentar las llamadas complicaciones como la obstrucción intestinal y la estrangulación con peritonitis. En su diagnóstico, ustedes deben hacer un análisis extenso en el interrogatorio del paciente, tratando de buscar factores predisponentes de incremento de la presión intraabdominal o esfuerzos físicos muy intensos productos de su labor de trabajo, como por ejemplo levantar objetos pesados o un cargador, que lo va a llevar, o un fisiculturista que levanta pesas, los va a llegar a desarrollar debilidad en su pared abdominal. En la clínica encontrarán el dolor y el tumor, no, en la clínica, perdón, sí, el que les referirá el tumor, y en el examen físico ustedes van a confirmar que existe una masa palpable que emerge y que se reduce con maniobras de presión, y el diagnóstico definitivo lo tendrán recién en el intraoperatorio. Un examen físico completo puede sugerir un poco y hasta ser certeramente exacto solo en un 80%, porque generalmente cuando las hernias son pequeñas es muy difícil determinar si se tratan de las inguinales, que sea una directa o indirecta. En cambio, si emergen en el triángulo de Scarpa, ya sabremos que se trata de una hernia crural. Estas son las máximas en el tratamiento, donde toda hernia debe ser tratada quirúrgicamente y se debe hacer un tratamiento del saco, y del contenido en todas ellas es lo mismo. Lo que varía en el tratamiento de toda hernia es la plastía de la pared. Entonces, al ver las hernias inguinales, ustedes están observando aquí el cuadrilátero de Fouchot, que corresponde al tercio superior a la región inguinal y al tercio inferior a la región crural. En este esquema vemos de que aquí tienen ustedes la aponeurosis del oblicuo mayor, o que viene a ser parte del techo del canal inguinal, que estaba formado por la piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Scarpa, fascia de Campbell y la aponeurosis del oblicuo mayor. Encontraremos que la divergencia de estas fibras van a formar lo que se denomina el anillo externo de la región inguinal, por donde va a emerger el cordón espermático y todos sus elementos dirigiéndose hacia las bolsas escrotales. El orificio inguinal interno, perdón, no es el externo, el interno, o el externo, perdón, no les va a permitir diagnosticar. Vean, una vez de que se ha retirado la aponeurosis del oblicuo mayor, vamos a encontrar que tenemos la aponeurosis del oblicuo menor o del oblicuo interno. Aquí están viendo el cordón espermático. Por debajo de esto se encuentra el orificio inguinal profundo, y a este nivel el orificio inguinal superficial. Luego encontramos los elementos del cordón espermático. Seguimos seccionando y encontramos ya lo que es la fascia transversales y el triángulo de Hesselbach, donde está la aponeurosis y el muscular y tendinosa del transverso, el orificio inguinal profundo que estamos viendo, y en este nivel es donde se forman las hernias inguinales directas y acá las indirectas. Ya en la fascia transversalis encontramos los vasos epigástricos por debajo que están haciendo prominencia, el orificio inguinal profundo, y a este nivel, en la fosita inguinal media, es donde van a emerger las hernias inguinales directas. Bien, se ha retirado la fascia transversales, los vasos epigástricos, la arteria y la vena. Aquí una imagen de un preparado anatómico, la aponeurosis del oblicuo mayor y el complejo transverso oblicuo menor, que es nada más que el tendón conjunto, que se va a ir a insertar posteriormente a lo que es la espina del pubis.
Se ha quitado la fascia transversales, los vasos epigástricos que están viendo acá. Y este es el ligamento de Cooper, que viene a ser el tendón más resistente de la región inguinal y que permite, cuando se anclan los puntos, hacer la técnica abierta de McVeigh, y en la cirugía protésica, sin tensión, también en algunas ocasiones se anclan el primer punto en el ligamento de Cooper. Entonces, en su etiología también están todos los factores desencadenantes y predisponentes que ya hemos visto. Se dice que en la herencia es importante porque hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal, hay una ausencia de fibras de refuerzo de la pared posterior y además puede presentarse una inserción alta del tendón conjunto en la vaina del recto, que son factores que llevarían a la formación de una hernia. Es multifactorial y cuando se combinan uno o más factores, estos se los debe tratar de identificar para llegar a una solución definitiva. En las clasificaciones de las hernias inguinales hay muchísimas. Esta es una de las primeras, las de Corbellini. Y de todas las que se ha determinado, quiero que vean en este esquema de la región inguinal, que es de lo más didáctico para que ustedes puedan ubicarse y saber cómo está conformada la región inguinal. Estamos viendo aquí la pared anterior, esta es la pared posterior. Este es el músculo oblicuo mayor, su tendón, que es el ligamento inguinal o la arcada de Pupart. El más profundo, pared inferior, está formado por el transverso y la fascia transversalis, que aquí está pintado de verde, y en la parte media se encuentra el oblicuo menor. Estamos viendo que en el varón está el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Entonces, estos vasos venosos, la arteria espermática, la arteria funicular y aquí los elementos del cordón espermático. Cuando se presentan las hernias inguinales indirectas, entonces en este esquema ven que a través del anillo inguinal profundo, por donde emerge el cordón espermático que es desplazado en forma periférica, aparece el saco herniario. Pero la enorme diferencia de una indirecta con una directa es de que la pared posterior o la fascia transversalis se encuentra en su lugar resistente y no debilitada. En las hernias inguinales directas, entonces, el cordón espermático está en su lugar, no está dilatado el orificio inguinal profundo, pero sí hay una enorme debilidad de la pared del piso de la región inguinal o de la fascia transversalis, por donde está ingresando el intestino y conforman las hernias inguinales directas. En este esquema, vean entonces el orificio inguinal profundo por donde ingresan las hernias indirectas y las directas que están en el triángulo de Hesselbach por su lado. Y aquí vemos más abajo todavía, por debajo del ligamento inguinal, ya una hernia femoral que está saliendo por el anillo crural. Otra variedad que ustedes deben saber son las llamadas hernias con deslizamiento. Estas son las hernias voluminosas de la variedad inguinal y son las más difíciles de reparar y las que conllevan mayor cantidad de dificultad para el acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque parte de la pared del saco está formada por la víscera. Entonces, si un cirujano no reconoce que se trata de una hernia por deslizamiento, al realizar el tiempo de la resección del saco herniario, se va a llevar una parte de la víscera y que generalmente tiene el colon, la trompa o los ovarios. Entonces, imagínense que si resecan creyendo que es saco herniario, la parte de la pared donde está el colon va a tener una enorme fístula, vaciamiento fecal y se va a contaminar toda esa cirugía y ya no va a ser una cirugía limpia, sino va a ser una cirugía contaminada o infectada. Pueden en otras ocasiones también la vejiga formar parte y si se secan van a tener una fístula a nivel de orina por la pérdida de la pared de la vejiga. Entonces, el mecanismo es por tracción del
peritoneo parietal y existen algunas variedades que son las parasaculares, intrasaculares y extrasaculares. Y otra de las definiciones que deben conocer es a qué se denomina hernia recidivada. Es aquella hernia que reaparece en la región inguinal o previamente operada. Debe ser del mismo tipo anatomopatológico que una primaria y el diagnóstico generalmente es intraoperatorio. Acuérdense porque puede ser también producto de pregunta de examen. Todas ellas son nuevamente como las hernias primarias, las deslizadas o las recidivadas, además de tener pocos síntomas como el dolor y el tumor pueden presentarse ya como su complicación. En el examen físico lo mismo, y bueno, aquí ya viene la parte semiológica que es muy importante para llegar a un diagnóstico. Uno es de que a todo paciente en que se tiene la sospecha de que tiene una hernia, se lo debe examinar en forma desnuda. Perdón. ¿Y para qué para qué el paciente debe estar desnudo? Porque se debe observar en dos posiciones, de pie y acostado. De pie, porque por efecto de gravedad, las hernias que son pequeñas pueden emerger y ser fácilmente localizadas. Cuando ya son grandes, en el solo hecho de estar acostado ya se puede identificar esta masa. En la inspección se debe localizar. Si están por encima del ligamento inguinal, serán hernias inguinales, y si están por debajo del ligamento inguinal, serán crurales. A la palpación se debe ver si su condición son hernias coercibles o incoercibles, o están estranguladas o están encarceradas. Y las maniobras, todas ellas están permitidas siempre y cuando una hernia no sea estrangulada. Si es estrangulada, no se la debe reducir porque se introduce el foco infeccioso dentro de la cavidad abdominal. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo sabremos de que una hernia está estrangulada? Porque además del dolor y el tumor, en el tumor va a estar una área circundante de bastante inflamación y muy dolorosa a la palpación tanto superficial como profunda. Este eritema con dolor debe hacer siempre sospechar de que se trata de una hernia estrangulada y por lo tanto no se la debe reducir. En algunas ocasiones, algunos clínicos realizan la percusión para determinar si hay timpanismo y pensar de que su contenido es intestino delgado, o si es mate porque tendría epiplón mayor en su interior. Y la auscultación también va a determinar si existe una asa intestinal, no solo en su interior, sino también si es viable o no a través de los ruidos peristálticos. Si hay un silencio, esa asa va a estar estrangulada. Algunas pruebas semiológicas, la maniobra de Halley, Andrews, Coley, Lasson, que son los que van a permitir localizar al paciente si se trata de una hernia inguinal directa o indirecta. Y eso ya después vamos a avanzar y les voy a preguntar. En el diagnóstico diferencial de toda hernia inguinal deberán entonces introducir y ver que no se trate de una crural, que no esté, y si es una hernia irreductible, que no sea un hidrocele, un hematocele. Hidrocele y hematocele son nada más que líquido o sangre a nivel de las bolsas escrotales. Si es esa masa, no se trata de una adenomegalia, o sea, de un ganglio linfático que está inflamado y grande, o de un lipoma. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, y eso los antecedentes de la anamnesis les van a permitir a ustedes hacer este diagnóstico diferencial, como va a haber una historia previa de emergencia e introducción de esta masa, emerge con el esfuerzo y se introduce con el reposo. Y si las hernias son reductibles, tratar de identificar que no sea un varicocele o un hidrocele congénito. Las complicaciones que ya vimos,
Entonces, el estrangulamiento o el atascamiento es nada más que un cuadro de hilo mecánico, siempre que se debe descartar en primer término la presencia de una hernia atascada. O sea, se introducen las alzas y como el anillo es estrecho, comienza a comprimir y evitar de que pase el contenido fecal. Y cuando compromete no solo el paso del contenido, sino también el riego sanguíneo, que se denomina una hernia estrangulada. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿Han llevado ya este tema con sus otros docentes? Ninguna, doctor. No les han dado. A ver, sin ánimo de ser curioso ni nada, ¿me pueden indicar cómo han pasado sus rotaciones sin mencionarme el nombre del docente? ¿Qué han hecho en eso sus rotaciones? ¿Si han avanzado tema? ¿Les han enseñado que esto es importante o no? Sí avanzamos, doctor, este tema de hernias, ¿Ya? pero el método de avance fue que a uno le tocaba el tema y tenía que exponerlo, ¿no? Y no les explicaba él nada. Al final de la exposición sí nos explicaba, doctor, algunas cosas puntuales, ¿no? Ya. Tenían más o menos entonces el conocimiento de todo esto, lo que yo les he dado. Sí, Sí, yo tenía doctor. conocimiento menos. Bueno, a Algunas ver, cosas sí nos ha aportado, pero doctor. bien, qué bueno. Miren, aquí están viendo en el acto operatorio, este es el saco herniario. El saco herniario siempre es de un color blanco nacarado y estas son las adherencias alrededor de una hernia. Esto no es donde estoy señalando con el cursor, es nada más que pequeñas adherencias. Este es el saco. Una vez de que se identifique el saco, miren, se abre entre pinzas y se debe introducir el dedo para reducir el contenido. Una vez de que se ha reducido el contenido, se coloca una jareta o una ligadura transfixiante en la base del saco herniario para cerrar y luego se hace la resección del saco herniario. En la plastía de la pared que les decía que es donde varía, ya tenemos varias formas, como es la técnica de Bassini. Esta es una cirugía abierta que llamada cirugía también con tensión, porque no se utiliza una malla. Entonces, ¿qué deben ustedes comprender? ¿Por qué se sigue, o yo por lo menos trato de enseñar, sigo enseñando la técnica de Bassini porque es una técnica muy antigua? Porque tanto la técnica de Bassini como de McVeigh, que les voy a presentar, son las únicas que están indicadas en una hernia inguinal estrangulada. ¿Me están entendiendo? Estrangulada, ¿por qué será? A ver si alguien me puede explicar. ¿Por qué voy a hacer una cirugía o una técnica de Bassini en una hernia inguinal estrangulada? Y no hago una técnica de Lichtenstein, que ya les han debido hablar, que es colocando una malla protésica. ¿Recuerdan o no? Hablen, no se pueden equivocar, no hay ningún problema. Podría ser, doctor, tal vez que debido a que en la hernia estrangulada hay contenido en el saco herniario, este está agrandado y por ende tenemos que hacer una reconstrucción, doctor. Y Más o menos, caliente, caliente por ahí. Otra persona, a ver, de las chicas no les escucho hablar ahí. Y hay tantas chicas. ¿Mm? Bueno. En sí, doctor, tengo entendido que la técnica de Bassini prácticamente consiste en unir el tendón conjunto al ligamento inguinal. Esto para proteger tanto las hernias directas como indirectas. Ya, pero ¿por qué? Mm,
Miren, aquí estamos viendo en este diagrama nuevamente que son unas figuras muy bonitas, el músculo oblicuo menor y el transverso, o sea, el tendón conjunto hacia el ligamento inguinal, ¿sí? Se ha estrechado lo que es el orificio de la fascia transversal. Pero ¿por qué se utiliza una técnica de Bassini, esquirrufino quieto o una de McVeigh en hernias estranguladas? Porque todas las hernias estranguladas están infectadas y no puedes colocar material protésico estéril en un campo o en un ambiente contaminado, ¿me comprenden? Porque esa infección, cuando compromete la malla, es agregarle otro factor de riesgo muy grande más, porque la malla, como está entretejida, alberga una gran cantidad de bacterias y estas se van a reproducir más fácilmente y en vez de hacerle un favor, le están produciendo una catástrofe a su paciente. Entonces, todas las hernias estranguladas, jamás, sea con técnica abierta, laparoscópica o lo que fuere, nunca se debe colocar malla protésica. ¿Me están comprendiendo? Porque ese campo operatorio ya está contaminado. ¿Entendido? Esa es la explicación de que se hacen las técnicas abiertas y con tensión en cambio de las técnicas cerradas y sin tensión. En la técnica de esquirrufino quieto, que es una técnica pasada, miren, utilizaban el oblicuo mayor aproximando hacia el ligamento inguinal y tenía el inconveniente, y por eso se ha dejado en desuso esto, porque el cordón espermático quedaba superficialmente. Entonces estaba sometido a un pequeño trauma que hubiera llevado directamente a que el paciente tenga a veces problemas de esterilidad. La técnica de McVeigh es llevar el oblicuo menor y transverso más el tendón conjunto, ya no al ligamento inguinal, sino al ligamento de Cooper, que no tengo aquí. Y en la técnica de Lichtenstein, esta es una técnica ya abierta o cerrada, como ustedes quieran, pero con la aplicación de un material protésico. Este blanco que están viendo acá es la malla de Marlex. Entonces se coloca entre el tendón conjunto y la fascia transversalis y anudado en la espina del pubis o en el ligamento de Cooper. De esa forma se hace un reforzamiento. Este tipo de malla solo se puede colocar cuando las hernias inguinales no están complicadas, y si están complicadas solo deberán ser atascadas o encarceradas, pero no en hernias estranguladas. Esta es la imagen que se va a obtener entonces al colocar la malla y ese es el beneficio que van a tener. Y aquí ya vienen las hernias crurales, que ya no quiero seguir avanzando porque esa va a ser la tarea y quiero que ustedes también den su aporte. A ver, Adrianita, explícame, ¿tienes alguna duda sobre el tema avanzado? No, doctor, estaba todo claro. ¿Seguro? Sí. Sí. Tal vez reforzarlo un poquito más, pero hasta ahora sí lo entendí muy bien. Marlene. Carlos. Doctor, prácticamente sí está muy bueno, en especial esto que nos aclaró muy bien sobre las hernias estranguladas. Qué bien. Maribel. Doctor, tal vez una pregunta. El tratamiento de las hernias, aparte de lo que sería quirúrgico, un tratamiento no quirúrgico. A ver, perdón, Maribel, no te escucho muy bien. Acércate un poco al micrófono. ¿Qué decías? ¿Se escucha? Un poquito mejor ahora, sí. Doctor, mi pregunta era en el tratamiento de las hernias. Un tratamiento no quirúrgico en pacientes con patologías subyacentes, ¿cuál sería el tratamiento? Ya. Primero, está buena tu pregunta. Todo paciente que vean con una hernia, sea inguinal o lo que fuere, es meritorio de que termine en una cirugía. Pero no puedes extender esa regla a todo tipo de pacientes porque dependerá mucho de la edad del paciente
y de las comorbilidades que él tenga. Si tienes tú un paciente anciano, me refiero de unos 75, 80 años de edad, que cursa con patología cardíaca y pulmonar a la vez, que de alguna forma tienen un riesgo muy alto para la cirugía, es preferible que no le operes, y más si esa hernia entra y sale, o sea, tiene un orificio inguinal bastante amplio y que permite que no se compliquen las hernias. La solución para ellos va a ser un braguero. El braguero es nada más que como una especie de ropa interior que tiene unas placas metálicas que pueden localizarse en la región inguinal afectada y que al colocarse como una especie de cinturón introduce el contenido de la hernia hacia la cavidad abdominal y por efecto de la placa y de masa evita de que éste emerja. Ese es un tratamiento temporal no definitivo, pero cuando las comorbilidades son muy graves y pueden comprometer la vida del paciente durante el acto quirúrgico, se queda en un procedimiento definitivo para ellos. ¿Está bien claro, Maribel? Sí, doctor. Gracias. De nada. Jody. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Las mallas protésicas que colocamos en la reparación de estas hernias, en algún punto de la vida del paciente tiene que ponerse otra malla, Ya, buena pregunta. digamos, de su vida. Buena pregunta. Primero, la malla que se coloca en la reparación de toda hernia es definitiva y no se la retira nunca más. Pero ese nunca más, ustedes saben de que hasta en muchas cosas no se debería mencionar esa palabra. Se retiran las mallas solo cuando éstas se complican. ¿Y cómo se va a complicar? Cuando hay un rechazo de la malla que se traduce en abertura de la cicatriz y de la piel y comienza a emerger pedazos de malla. O cuando ésta se infecta. Entonces, en el rechazo y en la infección, sí hay la única opción para que el paciente mejore es retirar la malla. Después no se retira porque la malla es una especie de refuerzo de una pared abdominal debilitada. Y si tú quitas ese refuerzo, el paciente nuevamente va a volver a herniarse y va a recidivar su hernia. ¿Está claro, Jody? Sí, doctor. Y disculpe, doctor, tengo Dime. otra pregunta más. Epidemiológicamente hablando, las hernias inguinales indirectas son más comunes en niños, niños de sexo masculino y también en personas bastante adultas, como también las hernias inguinales directas son más comunes también ver en hombres adultos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué característica anatómica hace que en los niños sea más común la hernia inguinal indirecta? Ya. Ustedes han llevado desde embriología y deben recordar de que en el varón los testículos se encuentran en la región lumbar y antes del nacimiento avanzan, estos progresan por el canal inguinal y llegan y descienden hasta las bolsas escrotales en el momento del nacimiento. Cuando ese acto sucede, tiende el conducto inguinal a obliterarse y por lo tanto quedan en las bolsas escrotales los testículos y terminó ahí toda la magia de la naturaleza. Pero si ese conducto peritoneo vaginal persiste y se encuentra dilatado, con seguridad que va a tener una hernia inguinal indirecta el niño. A los 5 o 7 años ya va a presentar las hernias. Entonces, la persistencia del conducto peritoneo vaginal hace de que las hernias inguinales sean frecuentes en los niños, las indirectas me refiero. ¿Está bien, Jody? ¿Responde tu pregunta? De nada. Sí, doctor, muchísimas gracias. Alexander. Sí, doctor. Tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, una aclaración. Decía que en pacientes mayores de 70 años ¿sería contraindicatorio realizar este tipo de cirugías? ¿O? No, no es No es por la edad, sino por las comorbilidades que tienen y un poco porque la edad influye. O sea,
No es lo mismo que tú operes a un joven de unos 40 o 50 años que operes a uno de 75 o de 80 años. Uno, por la edad, porque a medida de que envejecemos, nuestra reserva fisiológica cada vez se hace más pequeña. ¿Sabes a qué me refiero de reserva fisiológica, Alexander? Mm, probablemente a que nuestro cuerpo deja de funcionar al ritmo que funcionaba cuando uno era joven, más o menos, doctor. Ya, más o menos, esa es la explicación. Entonces, además de que tu cuerpo ya responde inadecuadamente a un estrés o a una situación de emergencia o cualquier agresión, peor todavía cuando uno está mayor comienzan a aparecer otras enfermedades. Entonces, si tú tienes, por decirte, una neumonía y tiene hernia inguinal, tu paciente no vas a entrar a operar porque con esa neumonía el paciente después de la cirugía va a terminar en terapia intensiva e intubado, no va a poder despertar de la anestesia. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, el riesgo y qué deben hacer todos ustedes cuando sean médicos ya practicantes, deben poner en una balanza los pros y los contras de un acto terapéutico que vayan a realizar. Si se inclina y hay más riesgos que beneficios una cirugía que tú le estás ofreciendo a tu paciente, sé más bien conservador y explícale de que es preferible que a veces se quede con esa hernia hasta que se muera, a que entre a quirófano y se muera en una semana y con la hernia podría vivir unos 5 o 6 años más. ¿Comprendido? Comprendido, doctor. Muchas gracias. De nada. Marjorie, Todo claro, doctor. Elizabeth, Elizabeth, ¿se durmió o se fue? Doctor, buenas noches. Hola. Tenía una duda sobre... Doctor, perdón, ¿se escucha? Sí, 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 te escucho. Ya. Doctor, perdón, tenía Dime. una duda sobre... en el caso de las hernias estranguladas, ¿necesariamente se realiza la disección? O como en el caso de las otras hernias, simplemente se reintroduce esta en el abdomen. El mismo nombre te está diciendo, estrangulada, o sea que ya está comprometido el riego sanguíneo. Tendrías que tener, no tú, sino el paciente, la tremenda suerte de que veas de que está con estrangulación y en el momento que lo interviene encuentres solo isquemia, o sea, un déficit de riego sanguíneo, pero cuando reduces la hernia, vuelve, retorna a su color normal y tiene vitalidad de ese intestino, claro que ahí no vas a resecar, pero si la estrangulación le ha llevado a necrosis de una pequeña parte o de un segmento de intestino, ahí no te queda más opción que resecar el intestino. ¿Comprendido? Sí, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, o sea, ya les mencioné nuevamente desde un principio, saben de que es muy breve el tiempo. La siguiente semana les voy a mostrar algunas diapositivas y de paso yo ya les voy a ir preguntando sobre las hernias crurales, las umbilicales y las posincisionales y ahí me deberán responder porque ustedes ya se supone de que han avanzado y han leído ese tema. Y la subsiguiente semana, que ya les voy a poner para que suban en PowerPoint, allá les comunico que el día lunes yo ya no proyectaré nada, sino voy a escoger una o dos personas previamente antes para que presenten el tema. Ustedes se conectan, presentan el tema y me van a demostrar y me van a exponer ahí todo delante de sus compañeros. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Entendido. Bueno, Sí, a doctor. ver, prendan sus cámaras para conocernos y después yo voy a prender mi cámara para que me conozcan también. Prendan todas sus cámaras. Ya, hola Jody, Alexander.
Marlene, Carlos, Adriana, Maribel, no te veo. Elizabeth, sí. Marjorie, sí. ¿Y Maribel? Bueno. Y esta es mi cara. Ya creo que ya me conocen. Alguna vez me han debido ver en la facultad. Yo soy el doctor Gonzalo Torres Ortiz Cabrera y, bueno, soy su docente temporal de cirugía y esperemos de que algún día nos podamos encontrar en los hospitales cuando se solucione todo esto de la pandemia. Que esperamos que sea pronto, pero al ritmo que vamos en este país tengo serias dudas de que hasta fin de año estemos todos vacunados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ha sido un placer el que nos hayamos visto, aunque sea un minuto. Ya tienen una tarea y para el día lunes yo les voy a estar evaluando sobre el tema de las hernias. Vamos a hacer un ritmo de preguntas y respuestas rápidas y con una breve exposición que yo les voy a dar sobre el tema y de la subsiguiente semana ustedes ya me presentan todo porque van a subir en PowerPoint a través de slides. ¿Entendido? Entendido, ¿Sí? doctor. Sí, doctor. Bueno. Voy a tratar de que sea un poco dinámica más la última semana. Esta mañana estaba haciendo algunos experimentos de copiar algunas historias clínicas del hospital para yo proyectarles y que después me vayan dando sus diagnósticos, pero no se puede sacar toda la información de laboratorios. Pero a ver, voy a tratarme de buscar un caso bonito y proyectarles, o si no directamente en el Classroom, yo les voy a subir una historia clínica y ustedes me van a dar el diagnóstico y me van a hacer la conducta quirúrgica más aconsejable para eso. ¿Entendido? ¿Listo? Entendido, Bueno, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor. que les vaya muy bien y buenas noches. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor, buenas noches. Hasta luego, Hasta el doctor. siguiente lunes. Buenas noches, doctor.